buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 3 de junio de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El nuevo mandato de Blatter será el más corto de la historia de la FIFA y de cualquier organización internacional. Apenas se posesionó, dijo que perdonaba pero que no olvidaba, que había triunfado la euforia, la felicidad, triunfó con todas sus mayorías y ayer renunció. La investigación lo toca. ¿Sabremos realmente qué pasa en la FIFA? Tiemblan muchos, tiemblan déspotas tiranos, decía por ahí el poeta. Investigado Blatter a fondo, lo tocó la investigación. Su mano derecha enredado con un chequecito de 10 millones de dólares y por supuesto ya se sabrá cómo funcionaba la FIFA, de lo que tenemos todos altas sospechas. Sí renunció Néstor Humberto Martínez, es lo que dice la prensa. ¿Renunció o lo renunciaron? ¿Esto cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Nos da toda la impresión, por las características que esto tiene, de que a Néstor Humberto Martínez le pidieron la renuncia. Y que era tal su confusión mental que salió con un despropósito como no hemos visto otro, que sale de ahí a ejercer su profesión de abogado, dueño de todos los secretos del Estado, sabiendo por información privilegiada qué es lo que está pasando en todos los rincones de los ministerios, conociendo a fondo los proyectos, los problemas, la posición del gobierno frente a todos los temas. Dice que sale a ejercer la profesión. Eso es imposible. Nosotros descartamos esa posibilidad de plano. Nos retiramos a sabiendas de que si hubiéramos puesto un aviso, Fernando Londoño, abogados, nos hubiéramos llenado de clientes. Absolutamente inmoral, imposible. Néstor Humberto, en su confusión, dio unas declaraciones que no corresponden a su rectitud, a su formación, a sus principios elementales. No sabemos qué va a hacer. Lo último será ejercer la profesión de abogado. Imposible, imposible que lo haga, un despropósito que lo haya dicho. Pero ¿qué hay más allá de esa renuncia? ¿Una división en el santismo? ¿Una lucha a muerte de poderes? En todo caso, la experiencia ha sido tan mala, la de un secretario general de la presidencia convertido en una especie de superministro, que entonces choca con todos los ministros conocidos y por conocerse, tanto que dicen que de pronto se acaba otra vez la figura. Así de amarga sensación dejó la tarea de Néstor Humberto Martínez en el Ministerio de la Presidencia, una de las locuras de Santos, que parece fue recomendada por Blatter. Pues Blatter tenía que hacer alguna, por Blatter digo yo, por Dios, por el exministro laborista inglés, el hombre que tiene negocios con planeación nacional, Tony Blair. Entonces parece que Tony Blair es el que hace los diseños de estas locuras. Ministerio de la Presidencia. En todo caso son funcionarios y funcionarios y funcionarios. Como ayer también lo denunció en un memorable debate en el Congreso Paola Holguín. Obviamente sin ministra, porque la ministra está muy ocupada lidiando bandidos en las FARC, en La Habana, los bandidos de las FARC en La Habana. Entonces, un debate de esa importancia lo atiende la señorita Patti Londoño, que es la viceministra, para explicar por qué en medio de esta pobreza, cuando hay niños que se mueren de hambre en Colombia, se está comprando un palacete
que vale cerca de 40 millones de dólares, cerca de 100.000 millones de pesos. Y a ese propósito se descubre que en la embajada en Washington hay mucha más gente de la que debe haber. Hay no sé cuántos cargos que no tienen funciones, es decir, corbatas, es decir, medios para comprar voluntades, con la plata suya, querido oyente de la hora de la verdad. La escasez de alimentos en Venezuela preocupa a la ONU. Eureka. Se reunió la ONU con la plana mayor del gobierno de Chávez para hablar sobre el desabastecimiento de alimentos y sobre la falta de los elementos más esenciales en materia de salud. ¿Qué es lo que está pasando?, le dicen. Ave María, la ONU no ha descubierto que quebraron ese país, que un gobierno socialista lo volvió pedazos y que no tiene un peso. El país más rico del mundo no tiene un peso, ni un bolívar, ni un dólar, no tiene nada. La ruina, y la gente en Venezuela empieza a tener hambre. A propósito, sigue la huelga de hambre de Leopoldo López y de Daniel Ceballos. Lleva ya unos días, tantos que hacen temer por su salud y por su vida. Estuvo Leopoldo López, lo vieron, está desencajado, está mucho más delgado y se puede producir en cualquier momento una crisis que mate a Leopoldo López y a Daniel Ceballos. Pero ni por esas. No hay fecha para elecciones, no hay respeto por la oposición, no hay respuesta a ninguno de los clamores del pueblo venezolano. El mejor amigo de Juanpa, hay que recordarlo, que no tiene más respaldo que el que le da Juanpa y la canciller, la íntima de Maduro. Entonces, ¿en qué estamos y en qué está ese pobre país? En juicio ante la Corte, Maza Márquez no reconoció al teniente Torregrosa, a quien te habían entregado nada menos que la custodia de la vida de Luis Carlos Galán. Era el cargo más delicado que tenía que proveer el DAS, el más decisivo, el más grave. El candidato a la presidencia de la República, que era prácticamente presidente electo, por todas las tendencias del electorado, pues tanto que el hijito de Luis Carlos eligió presidente a César Gaviria. Ese era el poder de Luis Carlos Galán. Y para protegerlo, el DAS había nombrado una persona que no había visto en la vida el director del DAS. ¿Qué tuvieron que ver esos escoltas, ese Torregrosa, esa policía que desapareció con el crimen que cambió la historia de Colombia? La ETB deberá pagar 41.000 millones de pesos a Telefónica por sentencia del Consejo de Estado. El agarrón liberal por avales. Serpa y Amin, el presidente de la Cámara, provocan rebelión. Los avales de Luis Pérez y Didier Tavera han sido la causa. Luis Pérez, el hombre que enfrentó a Alejandro Gaviria, al actual alcalde de Medellín, en las pasadas elecciones donde se dijeron hasta misa, y las acusaciones que Luis Pérez le hizo, y ahora se pretende que sean aliados y amigos. Duro tema. Las FARC están en sus 13. Como nadie las combate, como no hay ejército en plan de combate, como no hay presidente que considere que las FARC sean un enemigo, están haciendo lo que les da la gana. Ya tenían sin luz a Buenaventura, causando unos daños tremendos para esa pobre comunidad, y ahora atacaron a Tumaco, y parece que volaron 2 torres. En todo caso, están sin energía eléctrica Barbacoas, Maui Payán, Roberto Payán y Tumaco, que quedan sin luz. 250.000 personas a las orillas del Océano Pacífico. Las FARC mandan en la frontera
de Colombia con el Pacífico. Hacen lo que les da la gana. Dueñas y señoras, este hombre y señores, este hombre que tenemos por presidente ya le entregó el país a las FARC. Y entonces se va para Cartagena y allá en Cartagena dice que hay que cambiar la política antidrogas. Después de que les ha facilitado el mantenimiento de sus bienes, después de que no los extradita, después de que prohibió el glifosato para que mantengan sus cultivos a la velocidad y en la dimensión y del tamaño que quieran, después de que les ha hecho todo por favorecer el narcotráfico, sale a decir que la comunidad internacional tiene que cambiar el punto de vista sobre el narcotráfico, porque es una ilusión decir que no habrá imperio de las drogas en el mundo. Los contrasentidos de este hombre. Hablábamos de las voladuras de las torres eléctricas por las FARC, pero es que hay más. En Teteyé, allá cerca de la frontera con el Ecuador, volaron un pozo petrolero y 2 tractomulas. En Antioquia quemaron 2 buses. Volaron la banca de la carretera Meta-Guaviare. Y entonces, para tratar el fenómeno que le da vida a las FARC, el del narcotráfico, Santos dice que el tratamiento no es cuestión de mano dura, sino de mano blanda, ni de mano blanda, sino de mano inteligente. La mano inteligente de Santos. Creeremos que esa necedad va a copar todas las redes de comunicación y que se va a convertir en el blanco de todos los sarcasmos y de todas las ironías contra esta expresión. La mano inteligente de Santos. Qué bueno que tuviera algo distinto, inteligente, distinto de la mano que fuera inteligente. Prorrogado en los Estados Unidos el Acto Patriota, el que permite la interceptación de comunicaciones para combatir el terrorismo. En el país más demócrata de la Tierra, le dan al gobierno facultades para eso, para que intervenga comunicaciones sospechosas que puedan atentar contra la seguridad pública. Boko Haram asesinó ayer 50 personas en Nigeria. El Irak tiene un plan para combatir a ISIS o al Estado Islámico. Y entonces la comunidad internacional apoya el plan. Eso sí, sin un soldado. Eso sí, sin ir a la guerra. Eso sí, con unos disparitos que se hacen desde el aire. Mientras Bagdad pide más recursos, que le ayuden. Está en una situación crítica. El extremismo islámico se está tomando a Irak. Dado de baja en Boston, un sospechoso que sacó un cuchillo militar en plena vía. Milagrosamente no pasó nada porque lo estaban siguiendo y lo dieron de baja. Y volvamos a Colombia. Quebrado el sistema de aguas de Petro. Las pérdidas son de más de 40.000 millones de pesos y va a pagar el déficit que tiene con futuros cobros por recolección de basuras. Es decir, está atrasado, está alcanzado, en términos coloquiales, está quebrado. Quebrado. Y los equipos son los que vemos en los diarios. Equipos destruidos. Se ha hecho sobre ellos el canibalismo mecánico que llaman, que les quitan piezas a un carro para poder mantener otro caminando. Y ese fue el tema por el cual Gustavo Petro fue destituido por el Procurador General de la Nación. Y el Consejo de Estado ha mantenido ese sujeto. Y ahí está la prueba de que el procurador tenía toda la razón y de que Petro estaba obrando improvisadamente, torpemente, violando sus obligaciones como alcalde, con el respaldo del Consejo de Estado. De manera que ya saben dónde está la fuente de nuestros males. Y en Hoy en la Historia recordaremos un personaje muy especial, uno de los hombres más influyentes en la historia moderna, Nicolás de Maquiavelo, autor de un librito
pequeño, sin mayores pretensiones, que ha sido el libro de cabecera de todos los políticos ambiciosos del mundo desde que el libro salió a la luz. El Príncipe, de Nicolás de Maquiavelo, quien vivió entre 1469 y 1527. Murió muy joven Nicolás de Maquiavelo, a quien se llama en general el secretario florentino, un hombre que simplemente sirvió como un burócrata en el campo de las relaciones internacionales, pero que observó todos los mecanismos de poder, los estudió en la historia antigua y en la historia que era para él reciente, y sacó conclusiones y las expuso con una frialdad que cala los huesos. El Príncipe de Maquiavelo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, mañana finaliza en Cartagena la conferencia número 32 para el control de las drogas en medio de una situación bastante cuestionable para Colombia. El presidente Juan Manuel Santos dice que se siente como en una bicicleta estática, en donde pedalea y él sigue en el mismo sitio. Imagino que se refiere al aumento de cultivos de coca en un 39% y a la eliminación del glifosato para la aspersión y al poder incalculable de las FARC, que desde La Habana manejan el negocio del narcotráfico sin ningún pudor. Dice el presidente Juan Manuel Santos que la lucha contra las drogas debe ser global, pero en Colombia su gobierno sigue su propia y cuestionable para algunos agenda y se repite el cuento de que es el mejor en su lucha contra el narcotráfico. No se dijo nada del papel de las FARC en el negocio del narcotráfico y de lo que pasará con las grandes fortunas que amasan y guardan. ¿Qué pasará con esas fortunas en caso de una firma de paz? Hasta el momento, esta conferencia es una más, llena de lugares comunes, expresiones altisonantes sin el menor significado, como esa que usted mencionó al inicio del programa, doctor Londoño, esa expresión del presidente Juan Manuel Santos en su discurso donde dijo que combatir la oferta de drogas ilícitas no es un tema de mano blanda o de mano dura, sino de mano inteligente. No sabemos muy bien a qué se refiere. En definitiva, una conferencia para el control de una actividad liderada por las FARC, a la que todavía no se le ha preguntado directamente por el negocio. Y mientras tanto, sigue Oronda negociando y armando laboratorios a su antojo. ¿Servirá para algo esta conferencia para el control de las drogas? Pregunto. Pues seguramente que no sirve para nada, entre otras porque quien abre la conferencia, dice más o menos que es una batalla perdida y una lucha inútil, que entonces lo que hay que hacer es otra cosa, por ejemplo, negociar con los narcotraficantes para entregarles el negocio y para que hagan tranquilos lo que les dé la gana, que es lo que está haciendo él. Sí, tiene usted razón. El discurso fue un discurso muy pesimista. El presidente reconoció que Colombia sigue siendo, a pesar del esfuerzo, el principal proveedor de cocaína en los mercados mundiales. Y lo más grave, ¿A pesar de cuál esfuerzo? Bueno, no, eso lo dijo él, ¿no? Ah, claro, a pesar de los esfuerzos, dice él. Y dijo algo también muy grave. Dice que muchas veces le ha pedido a los banqueros, que se ha reunido con banqueros, rogándoles que colaboren más en la lucha contra el lavado de activos. ¿Cómo le parece? Esas son, sí, afirmaciones muy fuertes y que pueden comprometer mucho a Colombia, ¿no? Ave María, por Dios, qué osos los que estamos haciendo, pero ya, mire usted que hizo un hallazgo literario que no se le hubiera ocurrido a ninguno de los grandes poetas colombianos, a Guillermo Valencia o a Rafael Pombo, porque teníamos mano izquierda y mano derecha, mano blanda, mano dura, pero la mano inteligente no, esa no la conocíamos. Pues eso es lo que hay que tener ahora con las FARC, que son los grandes dueños de los cultivos, de los laboratorios, del negocio de la cocaína en Colombia. Hay que tener mano inteligente, como la de él.
reunirlos en La Habana, entregarles el país, parar los bombardeos, parar la fumigación con glifosato, no atacarles los bienes, es decir, darles todas las garantías para que el negocio sea lo que es hoy, el único negocio pujante que hay en Colombia. William Calderón, buenos días. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 3 de junio del año 15, sin tener ninguna consideración ética con el cargo que ostentó. El superministro Néstor Humberto Martínez, dueño de todos los secretos de Estado, renunció inesperadamente al cargo. Recordemos que por insinuación, por sugerencia de Tony Blair, esta dependencia se creó para coordinar todos los asuntos de Estado. Según fuentes de buena cinta, a Martínez Neira lo sacaron de circulación el cortocircuito que creó con los voceros de las carteras de Justicia e Interior en la cacareada reforma que se improvisa desde la Casa de Nariño. Otros más optimistas sugieren que Martínez Neira estaría contemplando la posibilidad de ocupar la Procuraduría o la Fiscalía General de la Nación ante la probable desvinculación del jefe del Ministerio Público, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, urdida por Juanpa desde la Presidencia de la República ante el Consejo de Estado. Doctor Londoño, ¿se encartó Juanpa con Néstor Humberto? ¿Puede un ministro recién salido decir que se dedicará a ejercer su profesión? No lo puede, y menos que nadie, un ministro abogado que se vuelve en el consultor natural de todos los demás ministros que no son abogados. Esa es mi experiencia personal, William, y es además elemental. Un ministro de Comunicaciones o un ministro de Educación o un ministro de Transporte que no sabe derecho, pues le consulta al ministro que está con él en el Consejo de Ministros el tema que tiene, la inquietud que tiene, si va o no va a un tribunal de arbitramiento, cómo se siente de fuerte en este o en aquel otro tema, todo se lo consultan. Néstor Humberto es dueño de todos los secretos del Estado. No puede salir del ministerio a ejercer la profesión. Eso lo dijo, yo tengo la seguridad porque lo conozco bien, en un momento de confusión mental, y entonces salió con ese disparate. Uno sale del ministerio y sale con una inhabilidad ética insuperable. No se puede ni siquiera pensar en ejercer la profesión de abogado después de haber tenido durante casi todo un año en sus manos todos los secretos del Estado, William. Pero no puede ser. Para salir a pedirle a ese Estado, a atacar a ese Estado, a demandar a ese Estado. Pero esto cómo es. No, simplemente se confundió. Pero el hecho es, ¿para qué servía ese ministerio? Para nada. Esa es una Secretaría General de la Presidencia que maneja toda la estructura de la Presidencia, que en este momento es bastante pesada. Es un cargo administrativo, pero no un cargo político como el de ministro. Ya se está diciendo, mire usted, lea el diario El Tiempo, que dice que están pensando en acabar con ese ministerio. Eso es un engendro, y esta es una pésima experiencia, y el resultado no puede ser más melancólico. Yo tengo la íntima convicción de que Néstor Humberto no se fue, sino que lo fueron, que le pidieron la renuncia por circunstancias que estarían por ver. En todo caso, de una cosa estoy cierto, y es que no saldrá a ejercer la profesión de abogado porque conozco su rectitud y los valores éticos que han inspirado siempre su conducta como abogado. Entonces nos vamos a hablar
de temas internacionales. Ángela Henao. Doctor Londoño, Sepp Blatter anunció que dejará el cargo de presidente de la FIFA para que, según él, se puedan implementar reformas urgentes que necesita la institución que se encuentra envuelta en un escándalo de sobornos y corrupción. Blatter estaba siendo fuertemente presionado para que dejara su cargo desde el miércoles pasado, cuando Estados Unidos inició una cruzada transnacional para perseguir la supuesta corrupción que involucra a varios miembros del órgano rector del fútbol mundial, la FIFA. La fiscal estadounidense Loretta Lynch reveló que a la FIFA y a sus dirigentes se les acusa de lavado de dinero, crimen organizado y otros 45 delitos, entre ellos cobrar y pagar sistemáticamente sobornos y comisiones por más de 150 millones de dólares. Y bueno, doctor Londoño, como todo tiene que ver con política, las repercusiones de este escándalo que mancha el deporte más popular del planeta alcanzó también esta esfera y la esfera de la diplomacia internacional. La cruzada de la fiscal Lynch en contra de la corrupción en el fútbol, que era un secreto a voces, ya ha sido fuertemente criticada por Vladimir Putin, quien no ha dudado en calificar esta investigación como una maniobra de Washington para sustituir a Blatter y colocar al frente de la FIFA a un dirigente de su agrado. Además, el líder ruso acusó a Estados Unidos de pretender imponer sus leyes a otros países y de querer sabotear también la asignación de la sede de los próximos mundiales que se llevará a cabo en Rusia y en Qatar. Doctor Londoño, este escandaloso incendio está lejos de apagarse. El último ingrediente de este escándalo salió a la luz hace muy poco, cuando la Interpol anunció que emitió circulares rojas contra 6 personas vinculadas a la FIFA, entre ellas varios directivos latinoamericanos. Y bueno, habrá que ver cómo sigue salpicando este escándalo a Colombia. Vamos a ver esto cómo sigue y esto para dónde va. La cuestión es supremamente grave porque, usted lo dice, es el deporte más popular del mundo. Europa se sublevó contra Blatter. Blatter es europeo y él no entendió el mensaje, ni el de los Estados Unidos ni el de Europa. Se hizo reelegir. ¿Quiénes lo reeligieron? Pues todos esos paniaguaos que tiene allá manejados desde la FIFA, como América toda entera, América Latina, la CONCACAF, la Confederación del Fútbol de Sudamérica, la que ha manejado Gorondona durante tanto tiempo y la que maneja aquí la Organización de Fútbol de Luis Bedoya, la Federación de Fútbol de Colombia, o como quiera llamársele. También los países asiáticos, los países africanos, todos en contra de Europa, todos en contra de la razón. Blatter no podía soportar más eso y renunció, que era el único camino que le quedaba, quedando el problemita de los mundiales próximos, de Rusia y de Qatar, que fueron conseguidos con dinero. No se le olvide nunca el dinero que manejan los magnates rusos, antiguos miembros de la nomenclatura y hoy de los hombres más ricos del mundo, lo que manejan en fútbol. El fútbol inglés, por ejemplo, está en manos de ellos, para no ir muy lejos. Aquí lo que está en juego en materia de dinero tiene muchos ceros. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando también de la información confidencial del país, información que aparentemente está siendo robada. Y ahora el problema recae sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, que denunció ayer serias irregularidades y la pérdida de información estratégica. Según trascendió, 2 discos duros de la entidad, que hacen parte del Banco de Información Petrolera, fueron el objetivo de la delincuencia, que según denuncia la ANH, habría extraído y eliminado información de la sísmica del país, más puntualmente del bloque Guajira Offshore 1, que es operado por Repsol, y del bloque Llanos 23, un bloque que es operado por Canacol. Las 2 compañías ya dijeron que reenviarán la información. Pero esta, doctor Londoño, es una situación que mina profundamente la confianza de los inversionistas en el país. Hay una cláusula de confidencialidad de 5 años que protege esta información, pero esta situación, estas denuncias, demuestran que el Estado colombiano no está siendo capaz de garantizar la protección de esa información que, hay que advertirlo, es fundamental para el negocio de las petroleras en el país. ¿Quién está detrás del robo?
pues ahora las autoridades deberán adelantar la investigación correspondiente y aclarar quién se robó esa información y sobre todo, para qué se robaron esa información. Entre tanto, otra denuncia que llega desde la ANH. Les metieron cartas de crédito falsas como garantías para la adjudicación de bloques petroleros. Según trascendió, ya las denuncias penales fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación. No se han revelado los nombres de las compañías que habrían presentado esas cartas de crédito falsas, esas garantías que avalaban pues los contratos. No han revelado los nombres de las compañías, pero lo cierto, doctor Londoño, es que les metieron cartas de crédito falsas y por supuesto esto tendrá una implicación gigantesca de nuevo en la confianza de los inversionistas, que ven cómo sus competidores, jugando sucio, están llevándose los negocios y pues los inversionistas que quieren hacer las cosas con transparencia se están quedando sin los negocios. Así, ¿quién va a llegar a Colombia a invertir, doctor Londoño? Es un momento muy difícil del sector petrolero, pero más aún, con estas noticias, pues creo que se espantan los inversionistas del sector. Yo sobre el segundo tema me pregunto por qué utilizan cartas de crédito como garantía de operaciones o como garantía del cumplimiento de obligaciones. Para eso existen las pólizas de seguros. Las cartas de crédito tienen otro destino y es fundamentalmente servir de puente de enlace entre un comprador y un vendedor que no se conocen. Y los bancos, de un lado y del otro, a través de las cartas de crédito, los ponen en comunicación y les garantizan que el uno va a despachar la mercancía y el otro en el momento del recibo la va a pagar. Ese es el destino natural del crédito documentario. El crédito documentario como garantía me llama la atención. Pudieran utilizarse para eso, pero lo normal es que sean pólizas de seguros. Sí, pólizas de cumplimiento. Pólizas de cumplimiento. Sí, claro, ¿por qué cartas de crédito? Por ahí empiezan mis dudas, por ahí empiezan mis sospechas. Sí. 10 contratos. 10, muy bien, que deberían tener por respaldo unas pólizas de cumplimiento. Es lo normal en el mundo financiero y en el mundo de los seguros. Lo de las cartas de crédito de garantía no sé cómo serían ni cómo se otorgarían, pero la prensa, que de esas cosas generalmente no conoce, que no le interesa y que generalmente tampoco las entiende, se calla la boca y nos deja en las nubes. No sabemos esto cómo fue. En todo caso, la ANH parece ser un nido de corrupción. Otro más, como si le faltaran a este gobierno. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Continúa la arremetida terrorista de las FARC en el territorio colombiano, la misma que ayer se dejó sentir en todos los territorios donde han aumentado sus narcocultivos. Vámonos para el sur del país. En Tumaco volaron 2 torres de energía en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorende, atentado que dejó sin fluido eléctrico a la población de Tumaco. Esta población nariñense tuvo que echar mano de las plantas eléctricas que le hizo llegar el gobierno a Sedenar en diciembre, pero solo alcanzan para abastecer al 80% de los usuarios en horarios de baja carga. El Estado, le recordamos a nuestros oyentes que el fin de semana la narcoterrorista FARC voló una torre de energía que dejó sin luz a Buenaventura y a 3 días de ese hecho dicha población aún no tiene luz. A la voradura de las 2 torres ayer en Nariño se suma el asesinato de un policía en Miranda, Cauca. Los enfrentamientos con el narcoterrorismo en la vereda El Playón, que dejan 2 heridos de la columna Daniel Aldana de la narcoguerrilla FARC. Oyentes, entre ellos una joven de 16 años que tenía 6 meses de embarazo. También en el sur del país, en Putumayo, las FARC atacaron contra la estación procesadora de crudo Quillacinga, ubicada en la vereda Teteyé, en Puerto Asís. En el Chocó, los narcoterroristas quemaron un camión a la altura del kilómetro 20 de la vía que comunica a Medellín con Quibdó. El camión cargaba cemento para el programa de vivienda gratuita de la presidencia, hecho que generó la protesta del vicepresidente Germán Vargas Lleras en su cuenta de Twitter, porque a su juicio retrasa un proyecto que beneficia a la gente más necesitada de Quibdó. En el nordeste antioqueño, la narcoguerrilla de las FARC quemó ayer 2 buses en los municipios de Ituango y Toledo.
Vamos a ver si el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, dice, como lo dijo el lunes, ante la quemadura de un bus y los ataques de la narcoguerrilla sobre la estación de policía en Ituango, que estos hechos hacen parte del conflicto armado. Por otro lado, en la vía que de San José del Guaviare conduce a Villavicencio, la narcoterrorista FARC destruyó con un cilindro bomba un tramo de la carretera a la altura del kilómetro 26. Doctor Londoño, la única protesta a estos hechos llegó del defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, quien dijo que las FARC no pueden confundir la suspensión del cese al fuego con acciones indiscriminadas y que es su deber respetar y acatar las normas del DIH. Apreciados oyentes, no se trata de acciones indiscriminadas, es terrorismo. Terrorismo puro. El doctor Santiago Londoño, pues que es persona por quien uno tiene simpatía, cuando no tenga que decir nada es mejor que no lo diga, pero no salga con el cuento de que la quemadura de buses donde van unos pasajeros indefensos es parte de un conflicto armado, es parte de una guerra. Una guerra es entre ejércitos. Una guerra es un conflicto que enfrenta hombres armados de un lado y del otro lado que combaten por un territorio, que combaten por establecer un principio, por conseguir el poder, por cualquier cosa, por lo que se quiera. Pero un acto de esta naturaleza no tiene nada que ver con un conflicto armado. Es un acto de terrorismo, vil, canalla, miserable. Ustedes se imaginan el traumatismo para esa gente que va en los buses, que la obligan a bajarse, que le incendian el bus, mientras sabe si los van a fusilar o no los van a fusilar, pierden sus pertenencias. Eso es atroz, atroz, un acto terrorista, sin más calificativos. Y en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático Generación del 14, Iván Duque, quien nos explicará desde su punto de vista tan ilustrado, tan diserto, cómo es esto del PIPE 2, y otros temitas sobre el desempleo juvenil. En un minuto, Iván Duque, senador de la República, estará con nosotros en la Hora de la Verdad.